Hola, hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Soy Lulu. Muchas gracias por acompañarme en un tutorial más. Este es el tutorial número 3 de Pablo de Vallardigán. El primero y el segundo ya están disponibles en el canal. Es donde realizamos la cabeza, el cuerpo, y este que es realizar las patitas y la colita. Traté de dividirlos pues para que no estuviera muy largo. Espero y les sirva y que les sea de gran utilidad. El tutorial se los estoy grabando con un estambre en color gris para que puedan distinguir los puntos, ya que el estambre en color azul ante la cámara se ve muy oscuro y no se logra distinguir los puntos, pero todo el proceso o cómo se realiza Pablo de Vallardigán está explicado perfectamente en el video, pero pues lógicamente tenemos que ocupar un estambre en color azul y amarillo. Si es la primera vez que me visitas en este canal, te agradecería mucho suscribirte, activar la campanita para que cada vez que suba un nuevo video te llegue la notificación. Para realizar la cola de Pablo de Vallardigán vamos a comenzar con un anillo mágico de 4 puntos bajos. Enrollamos nuestro dedito de esta manera, hacemos una lazada, nuevamente lazada, y adentro del anillo mágico realizamos los 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Jalamos el nudo corredizo. Para la vuelta número 2 vamos a realizar un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento por 2 veces. Y al terminar la vuelta nos debe de quedar un total de 6 puntos bajos. 1, colocamos marcador en el primer punto, en el siguiente punto un aumento, 2 puntos en el mismo lugar, 1 y 2. Siguiente, un punto bajo, un aumento, 1 y 2 puntos en el mismo lugar. Volteamos nuestro tejido porque si no nos va a quedar al revés. Esto va hacia adentro, el anillo mágico va hacia adentro. Entonces lo volteamos, lo acomodamos. Para la vuelta número 3 vamos a realizar 2 puntos bajos, un aumento, 1 y 2, un aumento, 1 y 2 puntos en el mismo lugar, y volvemos a repetir el proceso a terminar la vuelta. 2 puntos bajos, un aumento. Al terminar nos debe de quedar un total de 8 puntos bajos. Para la vuelta número 4 vamos a realizar un punto bajo, un aumento por 4 veces. 1, aquí va el aumento, nuevamente un punto bajo, un aumento. Así le vamos a hacer por toda la vuelta. Al terminar nos debe de quedar un total de 12 puntos. Para la vuelta número 5 vamos a realizar 2 puntos bajos, un aumento por 4 veces. 1, 2, un aumento,
1 y 2 puntos en el mismo lugar. Al terminar la vuelta nos debe de quedar un total de 16 puntos bajos. Para la vuelta número 6 vamos a realizar un punto bajo en cada punto por toda la vuelta. Realizaremos 16 puntos bajos. Una vez terminado el punto número 16, vamos a doblar por la mitad y vamos a realizar un punto bajo más aquí para que nos quede en la mera esquina y poder cerrar. Vamos aquí en el segundo punto bajo de la vuelta número 6, tomando el punto completo. Vamos a tomar esta hebrita, jalamos y subimos con una cadena. Volvemos a regresar en el punto bajo, pero ahora sí pasando del otro lado también, tomando el último punto bajo de la vuelta número 6, tomando el punto completo. Y vamos a cerrar con un punto bajo. Siguiente punto, tomamos punto completo. Así lo vamos a cerrar hasta terminar, para que se nos sea más fácil coser. Cortamos una hebra larga para poder coserlo al cuerpo. Retiramos esto y así nos queda la cola de Pablo de Vallardigán. Para realizarle las patas a Pablo de Vallardigán, como lleva dos estambres, dos colores de estambre, azul y amarillo, vamos a comenzar realizando los dedos en color azul. Empezamos realizando un anillo mágico de 4 puntos bajos. En total vamos a realizar 6, pero en color azul. 1, 2, 3 y 4. Para la vuelta número 2 vamos a realizar un punto en cada punto. Vamos a realizar 4 puntos bajos. 1, colocamos marcador, acomodamos nuestro tejido, la hebrita del anillo mágico va a quedar hacia adentro, entonces volteamos. Aquí ya realicé mi primer punto. 2, 3 y 4. Volvemos a acomodar nuestro tejido porque como es muy pequeño se tiende a voltear, entonces lo acomodamos y así nos va a quedar la segunda vuelta. Para la vuelta número 3 vamos a realizar la unión de los dedos. Este último dedo no lo vamos a cortar la hebra porque lo vamos a seguir ocupando. Si gustan pueden cortar la hebrita del anillo mágico para que no les estorbe. Aquí tengo marcado mi primer punto bajo. Voy a tomar uno de los primeros dedos. En el último punto bajo de la vuelta número 2 del segundo dedo vamos a introducir el gancho y vamos a realizar un punto bajo. Vamos a colocar un marcador en este punto porque será el comienzo de la vuelta número 3. Como tenemos 4 puntos bajos, aquí llevamos una, vamos a irnos con el segundo punto, que es esta. Nos fijamos bien porque esta es la base del último punto bajo de la vuelta número 2. Entonces aquí no, es hasta este punto. Vamos a realizar un punto bajo. Y
ya nos quedan unidos los dedos con 2 puntos bajos. Vamos a tomar el tercer dedo y nuevamente en el último punto de la vuelta número 2 meto el gancho, mi hebrita lo paso de este lado. Esta es la hebrita que andábamos cargando del segundo dedo. Uno con un punto bajo. Aquí sí ya vamos a tejer los 4 puntos bajos del dedo. Aquí llevamos 1, 2, 3, 4. Ahora vamos a tejer los 2 puntos bajos restantes del dedo, del segundo dedo, que es esta. Una, porque recuerden que los primeros 2 ya lo tejimos. Siguiente. Y 2. Ahora vamos a tejer los 4 puntos bajos del primer dedo. Este es mi primer punto. Ya podemos quitar el marcador. Uno, 2, 3 y 4. Al terminar la vuelta nos debe de quedar un total de 12 puntos bajos. Aquí, como estamos trabajando en color azul para realizar las patas de Pablo de Vallarrigán, porque recuerden que aquí nada más les estoy haciendo una muestra, entonces antes de cerrar este último punto bajo de la vuelta número 3, vamos a realizar cambio de color. Pongamos que este es mi estambre color amarillo, lo tomo de esta manera y cierro. Y ya me quedan mis 12 puntos bajos completos. Entonces nos quedaría así y tejeríamos en color amarillo, porque ya sería el cambio de color amarillo. La vuelta número 4 a las 6 vamos a realizar un punto bajo en cada punto. Para la vuelta número 7 vamos a realizar 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Giramos el tejido sin subir cadena. Para la vuelta número 8 vamos a realizar 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Para la vuelta número 9 giramos el tejido sin cadena, saltamos el primer punto bajo y vamos a tejer 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, saltamos un punto bajo y en el último realizamos un punto bajo. Saltamos este aquí. Al terminar la vuelta 9 nos debe de quedar un total de 5 puntos bajos.
volteamos sin subir cadena, saltamos el primer punto, tejemos 1, 2, 3, 4. Al terminar la vuelta nos debe de quedar un total de 4 puntos bajos. Para la vuelta número 11 volteamos el tejido, saltamos el primer punto y realizamos 1, 2 y 3. Y nos debe de quedar un total de 3 puntos bajos. Para la vuelta número 12 vamos a realizar 2 puntos bajos. Voy a introducir aquí el gancho. 1. Colocamos un marcador. 2. Vamos a tejer aquí 5 puntos bajos tomando solamente la hebra delantera, la hebrita que tenemos hacia afuera. 1. Vamos a tejer 5. 1, 2, 3, 4, 5, aquí en la última de la esquina. Cinco. 2 puntos bajos. 1, 2. Al terminar la vuelta nos debe de quedar un total de 12 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, contando con los 3 puntos que nos sobraron aquí. Para la vuelta número 13 vamos a realizar un punto bajo. Ya podemos quitar el marcador de aquí. Una disminución. Tres puntos bajos. 1, 2, 3. Una disminución. Y vamos a terminar con 4 puntos bajos. 1, al terminar la vuelta nos debe de quedar un total de 10 puntos bajos y la patita nos debe de quedar de esta manera. Si gustan colocarle alambre, limpiapipas o lo que gusten lo pueden hacer, eso es opcional. Aquí no le coloco nada porque luego mis niñas suelen agarrar todos mis muñequitos que tejo, entonces para evitar accidentes no le coloco nada.
pero si quieren darle más forma a las patitas, pues lo pueden hacer. De la vuelta número 14 a la vuelta número 18 vamos a realizar un punto bajo en cada punto por toda la vuelta. Una vez terminado con las patitas, así nos va a quedar. En total vamos a realizar 2. La colita se lo vamos a coser entre la vuelta número 33 y la vuelta número 34, contando desde el anillo mágico, desde aquí se logra distinguir más. Vamos a contar desde este punto, desde aquí, a ver si aquí, desde el anillo mágico, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Entre esta vuelta 33 y la vuelta número 34 he dejado aquí la hebrita del marcador de vueltas para que más o menos me pueda guiar y la colita quede céntrico y nos vaya a quedar de lado. Más o menos es una guía porque recuerden que pues la hebrita no está tan céntrico, pero pues nos sirve de guía para poder coser la cola y las patitas también. Así. Hasta aquí vamos a dejar este tutorial. Hice lo posible porque estuviera más corto, pero traté de explicarles paso a paso cómo se realizan las patitas, pero y lo puedan realizar. Recuerden que si tienen alguna duda me lo pueden dejar en los comentarios y con gusto se los voy a responder. Y si has llegado hasta el final de este video, muchísimas gracias por tu valioso tiempo y nos vemos en un siguiente tutorial. Adiós.